Hola, muchas gracias por la presentación. Pues efectivamente el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la ética en la publicación. Y bueno, para esto es muy importante que comencemos sabiendo qué es la ética. Algunos o muchos de nosotros hemos escuchado este término y lo utilizamos de manera frecuente. Sin embargo, en muchas ocasiones también tendemos a confundirlo con el término moral o lo usamos indistintamente. Entonces, es importante identificar las diferencias entre ambas para poder aclarar el panorama al respecto. Primero que nada, la ética justamente es una rama de la filosofía. Esta se va a encargar de estudiar a la moral y de todos los actos humanos. La moral va a estar basada en una serie de costumbres que se encuentran inmersos dentro de nuestra sociedad o de una sociedad. Entonces, esto nos lleva a que no va a haber una sola moral que sea correcta, sino puede haber diferentes tipos de morales de acuerdo a las circunstancias y contextos en los que se ve inmersa cada una de las poblaciones o de las civilizaciones. Entonces, esto no quiere decir que haya una moral buena o mala, sino simplemente hay morales distintas, por lo cual la ética justamente nos va a ayudar a que nosotros podamos medir de cierta manera las consecuencias que puede tener un acto dentro de la vida social. ¿Por qué? Porque todos somos seres humanos, que estamos inmersos dentro de una sociedad y por tanto tenemos que acatar ciertas normas y reglas, que en este caso son la moral. Y la ética nos va a ayudar a llevar un análisis superior o más allá que únicamente seguir estas reglas. Para que esto quede un poquito más claro, la moral, por ejemplo, en el contexto mexicano, es que estamos inmersos en una moral sumamente apegada a la religión católica. Por lo tanto, podemos decir que los 10 mandamientos que nos establece esta religión son la base hasta cierto punto de nuestra moral mexicana. Entonces, en este caso, la ética, ¿qué va a hacer? Pues la ética nos va a ayudar a tener un análisis mayor al respecto y a que realmente hagamos este ejercicio de verificar de acuerdo con nuestros conocimientos, nuestro bagaje cultural, entre otros, que nosotros realmente podamos decidir si nos apegamos a esta indicación o no, es decir, si es lo correcto o no para nosotros. Esto va a hacer que la ética sea un análisis mucho más allá de las reglas que están impuestas y establecidas socialmente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación nuevamente al Instituto Nacional de Nutrición y desde luego a la Revista Mexicana de Enfermería para compartir algunos temas que son de interés para las investigaciones, para los futuros investigadores interesados en publicar en esta importante revista. Pues ya, como lo menciona la maestra Itzel, efectivamente, indistintamente del tipo de investigación o la población en la que vaya dirigida, estas van a tener al menos tres tipos de regulaciones. La propiamente en materia de investigación, con todo el tema de investigación clínica, investigación científica, investigación social y documental, todos los rubros que marca la metodología de la investigación como tal al rigor científico, la regulación en materia propiamente de publicaciones, que en este caso la revista en cuestión específica de cómo lo va a manejar será hecha de conocimiento a cada uno y desde luego la regulación editorial que cuida todos los aspectos desde el diseño hasta las cuestiones de pues también de publicidad. Hablemos un poco respecto a todo esto que tiene que ver con la materia de investigación relacionada a la ejecución de la misma, que tiene su base, que tiene su mm, origen en la bioética, en los principios rectores de la bioética y hilado definitivamente a la materia de derechos humanos. Con todos estos principios en bioética que ustedes ya conocen muy bien, el principio de autonomía, justicia, beneficencia y no maleficencia, a partir de los cuales se han logrado grandes avances en materia de investigación en el mundo, pero que desafortunadamente derivaron pues de distintos atropellos en materia de los propios derechos humanos, de la dignidad de las personas. Y a partir de ellos han emitido y han surgido cosas buenas como la emisión del Código de Nuremberg, la emisión del informe Belmont, la propia Declaración de Helsinki, con muchísimas ya ediciones en las cuales nos dan la directriz específica de cómo se tienen que hacer las cosas, de cómo podemos mejorar como personas, como seres humanos, y hablando con la verdad, haciendo las cosas bien, sin lastimar ni engañar en aras de pretender satisfacer un conocimiento o indagar o brindar incluso un
conocimiento más sofisticado a costa de, pues de la salud de las personas o a costa incluso del engaño. Ya no más se ha dicho en todos estos momentos de la historia de la humanidad y han surgido estos instrumentos que son fuente, que son base para la investigación en distintos rubros. Pues los principios de buenas prácticas emitidos en esta conferencia internacional de armonización son muy amplios. Algunos que son relevantes de mencionar se muestran aquí en esta diapositiva y son el valor, la validez científica, que justamente tenga una justificación eso que vamos a hacer por encima de la contribución o de el riesgo que pueda representar para la población el participar en ella. Que haya una selección equitativa de los sujetos, que es lo que decíamos en otro apartado de estos cursos, en cuanto al lenguaje incluyente, en cuanto al lenguaje no discriminatorio, pero también en cuanto a estos mismos criterios para la integración de la muestra, para la integración de aquellos sujetos que realmente representen aquello que sea de nuestro interés. Siempre evaluar este riesgo, beneficio que va a implicar la participación, sobre todo para los pacientes, el incorporarse a algún estudio y pretendiendo que siempre sea mayor, desde luego, el beneficio para ellos. Documentar, que eso es una parte relevante para la práctica administrativa, no nada más, sino desde luego la práctica clínica, la propia integración del expediente clínico, recordando que forma parte de un solo expediente clínico la materia de investigación, por lo cual deberá estar documentado en este importantísimo documento de los cuales ustedes tienen amplia información y tienen amplio conocimiento de lo que es el consentimiento informado. Justamente informar antes de participar sobre los riesgos y beneficios de esta participación o de esta actividad a la cual se van a adherir. No en todos los casos aplica el consentimiento informado, en algunas ocasiones basta con el aviso de privacidad simplificado si se trata solo de recabar datos personales, pero siempre informando el uso, transmisión, duración y resguardo que se dará de esa información una vez concluida la investigación. Y desde luego el respeto irrestricto a los sujetos inscritos en ella. Veamos aquí, normalmente se clasifican en dos tipos, las investigaciones dirigidas al ámbito académico, justamente, donde hablamos más de cuestiones formativas, y las estrictamente científicas, donde incluso puede haber alguna variable de exploración en cuanto a las técnicas y diseño de muestras, puede haber algún rigor científico mucho mayor, que por ejemplo en una investigación de tipo documental, o donde se probará o incluso se pudiera manipular alguna de las variables. Las audiencias también son muy específicas, el rigor varía, estos detalles desde luego serán hechos del conocimiento del comité editorial de la revista. Bien, demos digamos, un recorrido sobre esos perfiles y roles de la publicación científica y la utilización de estos que surgen en la época, en la década de los 70s y los 80s en Estados Unidos de América. Hay algunas instancias que se crearon y que están documentadas ya en la literatura científica sobre los orígenes de la ética aplicada a la investigación. Por ejemplo, se creó esta oficina de desarrollo integral en la década de los 90s, el Office of Research Integrity en la década de los 90, que tuvo como origen los Institutos Nacionales de Salud en el año de 1985 de Estados Unidos para evitar el fraude editorial, el fraude en las investigaciones. Se creó un comité de integridad que pretendió blindar en contra de malas conductas de los investigadores y se formó, por ejemplo, el grupo Ryan y el grupo de revisión del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Finalmente, el tema era la supervisión ética y la revisión de los hallazgos científicos. Organismos promotores como el Committee of Publication Ethics, creada en 1999, que tuvo la finalidad de definir mejores prácticas apegadas a la ética, más orientado a la norma editorial y también con el propósito de crear una cultura específica editorial y dirigida más a revistas
de un rigor científico amplio. Por ejemplo, ahí se incluye el Lancet o el New England Journal of Medicine, British Medical Journal, entre otras, que se allegan de estas recomendaciones para los mejores resultados. Este Council of Science Editors, este fue creado en 1957, tuvo el propósito de operar en cuanto a todo lo que es aparato crítico, planificación de la publicación y la conducta ética, cómo redactar en ciencia, dijeron ellos, cómo otorgar un estilo y un formato propio en cuanto a las publicaciones científicas y emiten criterios específicos y recomendaciones específicas. El International Committee of Medical Journal Editors elaboró en 1979 requisitos para los principios éticos, editores, sobre todo editoriales de revistas, informes, ediciones y publicaciones en el rigor que se merece en el caso específico. El Comité del Consejo Ético Superior de Investigaciones Científicas también en el 2011 contribuyó con la publicación de un código de buenas prácticas. Y no olvidar que tenemos la emisión de otros organismos como este que se muestra en pantalla, World Association of Medical Editors, que impuso políticas de ética de publicaciones de revista. En México tenemos la norma oficial mexicana 019 SSA 3-2013, que es esta norma oficial mexicana para la práctica de enfermería en el Sistema Nacional de Investigación, que enfatiza justamente sobre las buenas prácticas y la participación del gremio de enfermería en la investigación, buscando siempre como bienestar el de cada paciente. A continuación, les voy a platicar un poquito sobre los errores que pueden ocurrir en una investigación. Estos, como ya sabemos, son inherentes y propios de la naturaleza humana, así como también se pueden dar como por cierta negligencia del investigador o incluso fraude del mismo. A continuación, les voy a mencionar algunas prácticas que es importante que evitemos como investigadores. Estas son, en primer lugar, podría ser la fabricación y falsificación de datos. Comúnmente esto se da dentro de los artículos científicos, pero muchas veces cuando se concluyen, el autor tiende a cambiar estos datos, lo cual, como sabemos, no es lo adecuado. En segundo lugar, podría ser el plagio, que es similar al anterior punto. Sin embargo, esto se refiere a cuando tomamos las ideas del trabajo científico de algún otro colega sin darles el crédito de los mismos. En tercer lugar, podrían ser estas múltiples presentaciones. ¿A qué me refiero con esto? Con remitir el mismo manuscrito, pero enviarlo a diferentes revistas al mismo tiempo. El siguiente podría ser una publicación redundante o publicaciones redundantes. Es decir, pues cuando escribimos diferentes manuscritos, pero los basamos en nuestras mismas investigaciones. Y por último, y una muy importante a resaltar, podría ser la contribución o atribución inapropiada del autor. ¿A qué me refiero con esto? Es cuando le regalamos la autoría a personas, compañeros, colegas que no nos apoyaron en la construcción del artículo, pero les damos crédito de ello. Así es como concluimos este tema, esperando quedara muy claro y agradezco mucho el espacio.